Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar de dos temas muy sensibles y complejos en el ámbito educativo. Lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicación y sus dispositivos, y fundamentalmente con uno de sus dispositivos, digo bien, que es el de los celulares o teléfonos celulares también, como se los denomina. Y por supuesto su prohibición. Se comenzó a instalar el debate en Paraguay. Lo mismo que otro tema complejo y sensible, que es el de la tarea escolar en la casa. En relación con el primer tema, es importante abordar el tema de las tecnologías de la información y la comunicación y sus distintos dispositivos, no simplemente como un recurso pedagógico, sino básicamente como un dispositivo desde donde se debe básicamente abordar ese dispositivo con base en lo que yo hablo del término epistemología. Dicho con otros términos, cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, amerita abordarlo desde una perspectiva de la epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Nos dice justamente el filósofo francés Michel Foucault que la epistemología es el modo como percibimos, clasificamos, definimos y comprendemos las cosas. Vale decir que con las tecnologías de la información y la comunicación hay una nueva episteme, un nuevo modo de comprender, básicamente, si esto se aplica a la educación, un nuevo modo de comprender la educación y, si se quiere, un nuevo modo de comprender la tarea educativa. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto de episteme aplicado a las tecnologías de la información y la comunicación hace que hablemos de una cultura llamada digital. Y eso no es una cuestión menor. No es una cuestión menor porque tiene que ver con valores, tiene que ver con conductas, tienen que ver con la convivencia social. Es decir, modifica absolutamente todo respecto de nuestra comprensión del mundo y de la comprensión de las cosas. Entonces no es simplemente un recurso que se implementa dentro del sistema educativo, dentro del aula, como un recurso pedagógico didáctico. Esto me parece que es un dato importante que debemos considerar. Por otro lado, el tema de la tarea escolar en la casa se instaló también como debate. ¿Se va a prohibir? ¿No se va a prohibir? En algunos países se prohíben, en otros países no se prohíben. Sin embargo, no hay que olvidar que la educación es una ciencia. Y toda decisión política debe ser básicamente informada, es decir, debe sustentarse en la ciencia. Así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no ha demostrado en ningún sistema educativo que haya mejorado el aprendizaje de los estudiantes. No hay demostración, digamos, que pueda sustentarse como evidencia científica de que haya mejorado como sistema. Porque hay muchas cuestiones ahí que habría que discutir. Lo mismo pasa con el tema de la tarea escolar. Es decir, ¿por qué surge el concepto de la tarea escolar dentro del sistema educativo? Y hay distintas explicaciones. No vamos a detenernos en ninguna de ellas, pero por lo menos mencionar. Lo primero, la primera finalidad de una tarea escolar en la casa tiene que ver, o se busca o se buscó, el tema de la disciplina. Es decir, que el alumno pudiera, a través de la tarea escolar, por eso la tarea escolar es un dispositivo de disciplinamiento. Vale decir que la tarea escolar coadyuva, colabora en la disciplina del alumno. Cumple o no cumple en tiempo y forma. Algo que le va a servir luego en, digamos, en la convivencia social. A veces uno ni se pregunta, che, ¿por qué teníamos que antes formar la fila en la escuela, en el patio de la escuela? Y resulta que nos vamos al banco, nos vamos a cualquier lugar y estamos formando la fila. Ahí hemos aprendido ese hábito, ¿verdad? Que tiene que ver con la convivencia, digamos, social.
Esto tenía como un primer objetivo la tarea escolar, justamente, este disciplinamiento, ¿verdad? Aprender la disciplina, a cumplir la tarea que se nos asigna. Y luego vienen varias, que tiene, el otro punto tiene que ver con el acompañamiento, obviamente, el acompañamiento y el compromiso y responsabilidad de los padres, de involucrarse en el aprendizaje de sus hijos, que no es un dato menor, sin lugar a dudas, ¿no? Y luego podemos seguir enumerando, digamos, cuáles fueron las razones que se tuvieron en cuenta. Los países que, incluso por ley, algunos prohibieron la tarea escolar en la casa, sin embargo, las investigaciones científicas están obligando a estos países a hacer una revisión de esa prohibición. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los sistemas educativos que tienen como parte del proceso de aprendizaje la tarea escolar en la casa tienen mejor rendimiento que aquellos que no lo tienen. Y esto es científico, esto no es una cuestión, digamos, de percepción. Aquí tenemos que hablar con base en la ciencia. Y hay abundantes artículos científicos sobre este tema que si ustedes necesitan mayor información, googleen, pongan artículos científicos, ¿verdad? Prohibición del uso de celulares en las escuelas o artículos científicos, prohibición de las tareas escolares en la casa y obviamente le va a reportar muchísimos artículos científicos. Dicho esto, hoy queremos hablar de lo que el ministro de Educación, a partir de este año 2025, vino insinuando en parte la prohibición del uso de celulares en estudiantes, sobre todo menores a 12 años. Incluso ya hay un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional y en estos últimos días habló de la posibilidad de la prohibición también que los profesores pudieran dar tarea para que los alumnos realicen en sus casas. Nos acompañan hoy en Visión País el ingeniero Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro y Ciberpadres. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, agradecido. Para mí estos espacios de debate son espacios de construcción de una sociedad que puede elegir en libertad. Así que le agradezco por la posibilidad y buenas noches a la mesa también. Nos acompaña también la doctora Valentina Silva, coordinadora de la carrera de Psicología de la Universidad Jesuita del Paraguay. Muy buenas noches, Valentina, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estoy acá para mostrar un poco las particularidades de la psicología con respecto a estos temas. También nos acompaña la señora Rocío Pérez, vocera de FEDAPAR. Muy buenas noches, Rocío. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, ¿cómo están? Estoy por la Federación de Asociaciones de Padres de Colegios del Paraguay y bueno, vamos a acercar un poquito lo que es la realidad del sistema educativo y lo que vive día a día el país en cuanto a lo que es educación. También nos acompaña la doctora Sofía Scheid, experta en investigación y desarrollo. Muy buenas noches, Sofía, y gracias por aceptar la invitación. No, un gusto y gracias por permitirme compartir con estos colegas que estoy segura que voy a aprender y de eso se trata la vida, aprender cada segundo. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. También durante el desarrollo de nuestro programa vamos a dar a conocer un proyecto bastante innovador, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial que se va a hacer en Paraguay, de la mano del programa Visión País. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte a la fe. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu iglesia para que alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Como decía el Papa Francisco, gracias a las mujeres paraguayas, nosotros los paraguayos hoy en día seguimos, por ejemplo, lo más importante para un cristiano, justamente la transmisión de la fe. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente.
vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Prohibición del uso de celulares en las escuelas y la tarea escolar en la casa. Es el tema que hoy le proponemos en Visión País, analizar, poner en perspectiva, y realmente hoy es un lujo. Los invitados que tengo son personas estudiosas sobre el tema, que no solamente quedan a un nivel de diagnóstico, sino también tienen propuestas concretas. Por eso, primero vamos a diagnosticar y luego, como siempre lo hacemos en Visión País, vamos a plantear soluciones alternativas. En relación con el primer tema, la prohibición del uso de celulares a estudiantes, Gaspar, ¿cuál sería, digamos, tu primera posición en relación con esta experiencia en distintos sistemas educativos? El más cercano es el que tenemos en Brasil, que ya por ley de la nación se prohibió el uso de los celulares a los estudiantes menores de 12 años y se está debatiendo esa misma posibilidad en Paraguay. Bueno, en realidad mi posición no tiene que ver solamente con los estudiantes. Nosotros tenemos una posición asumida hace más de 10 años porque decidimos estudiar el problema desde la cibernética. Y voy a explicar lo más corto posible, pero yo necesito que la gente entienda esto para saber por qué nosotros decimos que no se puede hilar en una oración niños, buen uso y smartphone. Eso no es cierto, porque el smartphone no es para niños. Cuando se diseña esta ciencia que se llama cibernética, en 1948 de la mano de Norbert Wiener, lo que se quería hacer era entender cómo funcionaban los sistemas vivos y cómo se comunicaban entre ellos para poder replicar estos sistemas de comunicación y poder controlarlos en máquinas mecánicas o digitales. El creador de esta ciencia pasó los últimos años de su vida disertando en contra de lo que creó porque entendió que el volumen y la calidad de datos iba a tener que ser monstruosa. Entonces, si a eso le agregamos que unos años antes un famoso psicólogo conductual llamado Skinner había desarrollado la famosa caja de Skinner, donde hace experimentos sobre la modificación de la conducta en ratas y palomas, con cajas y botones haciendo clics para recibir o no alimento y compañía, todo eso lo tenemos hoy metido en un aparato celular. Es decir, el dispositivo celular fue construido para adultos, para estimular a adultos, para recolectar datos de adultos, para compartir esos datos con otros servicios digitales que no son redes, como si fueran adultos. Y si para otro programa podemos montar un laboratorio, yo les voy a mostrar cómo los más de 80 sensores que tiene un aparato como este recolectan información tan acabada todo el tiempo que pueden generar un patrón de conducta y comportamiento por el cual sobreestimulan y sobreexponen a un niño a un contenido y a un ecosistema digital para el cual ellos no están preparados. Entonces no es solamente el adolescente. Los niños deberían estar alejados de los smartphones. No es cierto que puedan hacer un buen uso de una herramienta que no está diseñada para ellos, y hay otras herramientas que pueden ser una puerta de entrada a la tecnología, pero no un smartphone. En relación con el tema exclusivamente educativo, Sofía, ¿cómo vos evaluás esta posibilidad de la prohibición justamente del uso de celulares a los estudiantes menores de 12 años, cuando incluso hay algunos que básicamente plantean lo contrario, que dicen lo que tenemos que hacer es que se utilice como un recurso pedagógico? Pero ya obviamente en esta pregunta habría que considerar lo que decía Gaspar, que es un dispositivo proveído por las tecnologías de la información y la comunicación, pensada, diseñada para los adultos. Las TIC, tecnología de la información y de la comunicación, no son tecnologías educativas a priori. Eso tenemos que tener claro, pero tenemos que hacer una pequeña historia. En Paraguay se introduce fuertemente en tiempos pandémicos porque teníamos que proseguir con las clases. Entonces, de alguna u otra forma, las maestras utilizaban como medio de transferencia. Eso no significó jamás aprendizaje. Siempre lo dije con Miguel en todas las entrevistas. Entonces, la tecnología educativa tiene desde el instrumento otro performance. Bien lo dijiste, que la incorporación de tecnología en aula, porque estamos yendo hacia ese camino, no tiene bases
epistemológicas si vamos a introducir dentro de una política instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Que yo meta tecnología y después vemos lo que pasa, incluyendo tablet y PC. Y obviamente que el que diseñó esto, ¿se acuerdan del BlackBerry? Bueno, cuando el BlackBerry tuvo la competencia del Smart, el que diseñó BlackBerry dijo, no, eso no va a funcionar porque es un elemento distractivo. Dicho y hecho. Este es si bien es cierto, es un aparato para comunicarnos y que tiene toda la información del mundo, pero es un elemento distractorio enorme. Y eso en sala de clase significa justamente lo que no queremos. Entonces, las tecnologías educativas guardan en sí otro perfil, que son las que intermediamos. Entonces, ¿qué significa intermediar? Diseñar una política sustancial de incorporación de tecnología en aula. ¿Para qué voy a poner una tablet en la sala de clase y con qué voy a hacer la didáctica? Porque la pedagogía es muy amplia, por eso que con la pedagogía y las TIC no puedo sostener bases epistémicas, no puedo porque no tengo todavía, pero sí puedo sostener la didáctica. Cuando yo utilizo una tablet como didáctica, es un medio, interpongo fases de aprendizaje donde tengo una nube, estoy haciendo toda una ingeniería, donde tengo una nube cerrada, donde el alumno entra y tiene destinado todos esos libros que no se levantan en PDF, porque el PDF es un contenido plano. El PDF pasa a través de software a contenidos multimediales expandidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo levanto un PDF a mi nube, tengo que cambiar ese formato de contenido, que ahí entra lo que le preocupa a Miguel. La velocidad del contenido, los estímulos que tienen esos contenidos y la capacidad de la transferencia, o sea, la plataforma donde te envío, donde el alumno interactúa. ¿Por qué es importante hablar de la interacción? Porque dentro de este proceso que estoy hablando hay algoritmos. ¿Le suenan? Algoritmos de interpretación o algoritmos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir entonces para la gente que nos está viendo del otro lado? Vamos a usar el GPT, los generadores. No. Esas redes neuronales abiertas, claro que tiene toda la info en donde fueron entrenados estos algoritmos. Por eso es GPT, algoritmos preentrenados. Esas redes neuronales abiertas, por supuesto que en el 22 explotaron. Pero las redes neuronales cerradas, disciplinares, que están en la nube, Corea del Sur tiene hace 20 años determinando patrones de aprendizaje en matemáticas, en las ciencias básicas, para que ellos hoy día puedan decir, tenemos algoritmos entrenados en disciplinas básicas que van a ser no el atajo. Ojo, la inteligencia artificial es atajo si utilizo las abiertas, pero si utilizo las que están entrenadas en disciplinas con esos libros que me permitió ese contenido entrenar, son realmente algoritmos que llevan a que aprendas, no te da el atajo. Entonces, quiero volver sobre ese tema porque es muy importante en una segunda intervención, Sofía. Ahora quiero entrar en relación con el segundo tema, la prohibición de la tarea escolar en las casas. Rocío, usted en la Federación de Padres, de Alumnos de Colegios Públicos y Privados, ¿qué posición tienen respecto de la posibilidad de esta prohibición? Porque en realidad el ministro planteó como una, digamos, como una posibilidad. Sí, más allá de una posición, ¿verdad? Como mencionaron los compañeros, toda política pública tiene que estar sostenida científicamente hablando. Dicho esto, sabemos que la educación es un proceso sistemático y planificado. Lo que significa que no ocurre de manera espontánea, tiene que ser ordenada y debe responder a objetivos claros, ¿verdad? Tiene que ser estructurado, tiene que tener funciones, competencias, y dentro de eso implica que los contenidos tienen que estar en una
marco, en una metodología. Las evaluaciones se tienen que organizar con un propósito específico. Entonces, desde la mesa técnica de padres, o sea, puedo hablar desde la federación que forma parte de la mesa técnica de padres, porque existen otras federaciones que pueden tener sus opiniones particulares. Lo que vemos es que el ministro no tiene definido un modelo educativo. Cuando iniciamos en el 2023, porque este año en agosto ya hace 2 años que él estaba al frente de la cartera, él habló de que sí, que íbamos a preparar un modelo que sea paraguayo, que obedezca a las necesidades propias de nuestro país. Se hicieron varias consultas, de hecho que los padres tenemos desarrollado propuestas, pero como que quedó un poco eso que él iba a ver cómo desarrollar y cómo incorporar todo. Finalmente, hasta ahora no tenemos nada definido y en este contexto de organización que te mencioné al principio, entonces, ¿a qué obedece la medida de retirar una actividad que tiene una función, así sea mínimamente el de desarrollar el hábito del estudio? Porque el estudio no es algo que se te va a pegar allá a los 10, 12, 14 años. Es algo que tenés que incentivar desde pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como realidad aquí? La realidad es que quiero nomás hacer una comparación entre una propuesta del sector privado, que tampoco es perfecta, va a tener sus falencias, pero dentro del marco nacional vamos a comparar lo que tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, esto es del primer grado y traje del primer grado para que impacte. Porque si un chico de 14, 15 años te lee 500 páginas o te hace 500 páginas de ejercicio, probablemente no impacte. Pero estamos hablando de un primer grado, donde ellos desarrollan 6 libros en el año de 200, o sea, tenemos tiene 190 páginas, tiene 207 páginas y además trae un material donde le enseña a los padres cómo abordar y cómo enseñarle a los hijos con herramientas, cuestan 10.000 guaraníes. Con esto el chico entiende cómo se resta, cómo se suma, agregando, entiende el proceso de una manera distinta, la metodología que se utiliza. Entonces, si yo estoy en clases 8 horas, o sea, 6 horas reloj, ni siquiera estamos hablando de 6 horas cátedra, 6 horas reloj, ellos están desarrollando contenido. Como la mente alcanza otra estructura, las neuronas hacen las conexiones porque la matemática ayuda a esa conexión neuronal que te encamine a encontrar las soluciones. Para eso es la matemática finalmente. Entonces, en estos casos, probablemente es contraproducente que además de 8 horas vaya otra vez el niño a casa a tener que seguir haciendo tareas. Por supuesto que hay que acompañar revisando qué tal te fue, hijo, hoy a la escuela, qué hicieron. Y empezás ahí para detectar si hubo algo de todo esto, que a pesar de ser un montón de ejercicios, que hay algo que pudo no haber comprendido el chico, ¿verdad? Pero el proceso de aprendizaje se desarrolla en el aula, con el acompañamiento de un profesional específico en el área. Y estamos hablando de matemática, comunicación, además de su libro de comunicación. Primer grado, están desarrollando 4 libros, están leyendo en todo el año con todo su ejercitario. O sea, no es que leen nomás el libro, comprensión lectora. ¿Y eso vinculado con la tarea escolar? ¿Están de acuerdo ustedes o no? Ahí ya no es necesario. Ahí sí, porque el proceso de aprendizaje ya se desarrolla en el aula, ya es acompañarle al hijo. Como padres no podemos dejar completamente. Claro, eso para un sector muy minoritario del sistema educativo. Sí, yo lo que quiero comparar nomás es realmente en qué condiciones sería óptima, o sea, que podríamos hablar de no llevar tareas a casa, pero cuando los chicos están pasando 3 horas de clase por día. Que es el sistema público. Que es el sistema público y es donde realmente el ministro
puede tener un campo de acción, porque en el sistema privado él no interviene más allá de la malla curricular básica. Entonces, esa es una brecha, se demuestra una brecha educativa demasiado grande y por sobre todo, ¿a qué obedece? ¿A qué obedece esta medida? La educación no es algo aleatorio ni desordenado, es planificado. Entonces, ¿en base a qué plan él está determinando no llevar tareas a casa? Bien, Valentina, dentro del sistema público, ahora pondría el espectro de la educación pública. En Paraguay, prohibir, digamos, la tarea escolar en las casas, ¿qué consecuencias podría tener? Yo creo que el principal problema es que estamos convirtiendo a la tarea en el elemento amigo o enemigo. Y la tarea es una herramienta. Es decir, la tarea es una herramienta que se utiliza para reforzar los aprendizajes. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de tareas estamos poniendo a nuestros chicos? ¿Para qué? Cuando llenamos al chico de tareas que a veces no tienen sentido, que termina siendo la mamá o el papá, yo estoy haciendo la maqueta porque él está haciendo el resumen, terminamos no generando un proceso de aprendizaje, sino más bien obstaculizando el proceso de aprendizaje. Pero si dejamos a un chico sin ninguna tarea, lo más probable es que salte al otro tema que estábamos conversando, que es el celular. Es decir, va a pasar toda la tarde y va a generar una adicción al celular, o va a perder el tiempo, o va a no hacer nada. Yo creo que decir si la tarea es buena o mala es sumamente básico, es como que perdemos la perspectiva del problema, cuando realmente lo que tenemos que ver, bueno, ¿qué estamos enseñando y qué queremos que nuestros chicos aprendan? Es decir, si hay un currículum adecuado y con qué lo vamos a reforzar. A lo mejor se hacen suficientes actividades en el aula y el tiempo libre en la casa para que él haga deporte, para que él haga arte, para que él aprenda otras cosas, es valioso. Pero si el resto del tiempo no va a ser nada productivo, eliminamos las tareas y le quitamos toda posibilidad de mejora personal. Yo creo que es un tema bien conflictivo y que en muchos países además hay un conflicto con esta temática. Va a depender mucho de cómo es el sistema educativo, específicamente la escuela, qué es lo que quiere lograr con el chico y si elimino la tarea, ¿qué pongo en su lugar? ¿Con qué refuerzo el aprendizaje? ¿Qué otras habilidades voy a desarrollar en nuestros estudiantes? Yo creo que ahí está básicamente el problema principal, no en la tarea en sí. ¿Me permite? Bien, sí, tengo que cumplir con mis anunciantes, Miguel Ángel, y no sin antes darle a conocer la noticia que en Visión País veníamos trabajando hace un buen tiempo. En la Grecia clásica se hablaba de las ágoras. ¿Qué eran las ágoras? Las plazas públicas donde los filósofos hablaban a los ciudadanos sobre la política, la moral, la economía, la educación, sobre los problemas de la vida ciudadana. Este concepto de ágora nos permitió en Visión País generar un proyecto que denominamos Ágora Educativa y que estamos hoy presentando a la opinión pública. Este proyecto que consiste en reunir a los ciudadanos interesados en los problemas de la educación paraguaya los primer y tercer sábados de cada mes a partir de abril hasta noviembre de este año en las plazas públicas de Asunción para hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación paraguaya. Hemos solicitado el apoyo de la Municipalidad de Asunción para que puedan proveernos sillas y obviamente pedir también autorización a la municipalidad para poder utilizar las plazas. Si bien uno puede ir a las plazas sin necesidad de pedir permiso a la municipalidad, puede hacerlo si va a ir como distracción, pero si va a reunir a la gente, obviamente se requiere de ese proceso formal. En la solicitud hemos presentado, reitero, el apoyo de la municipalidad para la provisión de sillas. Sin embargo, la municipalidad ha demostrado mucho interés y debo reconocer, fundamentalmente la Junta Municipal,
y ha declarado de interés municipal el proyecto Ágora Educativa, que es un proyecto diseñado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio y este programa Visión País. Ustedes pueden visualizar en su pantalla justamente la declaración municipal de la Junta Municipal del municipio de Asunción, donde declara de interés este proyecto Ágora Educativa. El presidente de la Junta me ha convocado para poder entregarme personalmente y estuvieron 3 concejales acompañándoles al presidente de la Junta Municipal, Luis Bello, los concejales Humberto Blasco, Fiorella Forestieri y Javier Pintos, para entregarme, reitero, personalmente esta declaración de interés municipal. Están todos invitados para poder generar conciencia ciudadana respecto de la mejora de la educación en nuestro país. No puede ser que nuestros alumnos aprendan cada vez menos en el sistema educativo. No podemos tolerar como ciudadanos que el Estado cada vez invierta menos en educación. No podemos desentendernos de la cantidad de miles de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. Por eso, las conversaciones ciudadanas que se llevarán a cabo a través del proyecto Ágora Educativa creo que puede contribuir de manera significativa para la política pública educativa de nuestro país. Están todos invitados. Estaremos siempre anunciando qué tema se va a tratar. Se va a exponer sobre un tema determinado por parte de un experto y luego yo estaré como moderador. Será de 16:30 a 18 horas esos encuentros. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta continuamos con nuestro debate. Prohibición del uso de celulares a estudiantes y la tarea escolar en la casa. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. El juez siempre necesita un asistente, o el fiscal siempre necesita un asistente, pero no un software que sea directamente juez. No se trata de limitar el desarrollo tecnológico, sino simplemente de garantizar a los ciudadanos sus derechos en relación con ese desarrollo tecnológico tan importante. Tenemos que tener muy claro, es que tenemos la sensación de que la inteligencia artificial es una herramienta milagrosa que todo lo va a solventar, pero nos olvidamos de que la inteligencia artificial vive del dato. Claro, debe ser alimentada. Debe ser alimentada. Sí. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El uso de los teléfonos celulares en estudiantes menores de 12 años, respecto de lo que nos había dicho en su primera intervención Miguel Ángel Gaspar, creo que no hay mucho ya que analizar, digamos, porque se está utilizando un dispositivo pensado y diseñado para los adultos y las consecuencias que aquello obviamente puede tener. Ahora bien, en el ámbito tecnológico, Miguel Ángel, ¿cómo ves la implementación de la tecnología dentro del sistema educativo paraguayo? Y los riesgos sobre todo. Mire, yo creo que la tecnología es un apoyo, pero no un sustituto. Y estoy muy de acuerdo con estos últimos países que han prohibido por ley un smartphone en aula. E incluso estoy muy de acuerdo todavía con Dinamarca, que no solamente prohíbe el smartphone en el aula, sino en toda actividad post
curricular o precurricular en donde hayan niños involucrados. ¿Por qué? Porque en estos 10 años, haciendo más de 100 colegios por año, vamos encontrando que la edad de exposición baja cada vez más. Y hoy tenemos niños que a los 6 años están haciendo sexting, que a los 9 años tienen ludopatía digital y que están totalmente solos en Internet. Entonces, estoy de acuerdo con que podamos usar la tecnología como un puntal, como un apoyo, una vez que la base de la educación esté sólida. Les decía en el corte que mientras que algunos profesores aburren a los chicos con el guaraní, nosotros entregamos 3 modelos de inteligencia artificial que están hablando, escribiendo y respondiendo en guaraní. No porque nosotros se lo entrenamos, sino que aprendieron solos y nosotros durante 2 años fuimos corrigiendo junto con el Ateneo para decirle esto se hace de esta manera. Es decir, hay formas de usar la tecnología para que el niño se sienta atraído a querer conocer. Pero hoy yo lo que veo en el aula es que los chicos no quieren conocer, no les interesa, están por cumplir y la brecha entre escuelas públicas y privadas es cada vez más grande, pero con el mismo problema. Entonces creo que más que nunca debemos volver a las raíces, volver a la lectoescritura, a comprender, a explicar lo que hemos leído y aprendido y después que la tecnología nos ayude. Sofía, las conclusiones de varios investigadores después de un estudio sistemático de la implementación de distintos dispositivos dentro de los sistemas educativos han demostrado que no necesariamente mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Eso significa que la implementación de los dispositivos proveídos por las TIC deben ser analizadas antes de su implementación en el sistema educativo y se requiere de algún tipo de condición para su implementación. Totalmente. El marco te decía, de la política educativa con el perfil sustancial. Introducir tecnología como instrumental, Finlandia y un montón de países que fracasaron. No así Estonia, que es uno de los países más digitalizados de Europa del Este, porque es los países de la cuenca del Pacífico, Japón, Corea y Singapur, que son los 3 primeros en la evaluación PISA, tienen tecnología, toda esta ingeniería de tecnología que acabo de explicar. Quiero colocar algo en el debate. Finlandia tiene 1.500 horas de clase año. Chile, ¿con qué países competimos por lo menos en la región? Chile tiene 1.200 horas de clase, Uruguay tiene 1.300, Argentina tiene 900 horas de clase año y nosotros tenemos 700 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a pretender en este currículum que explica la señora, altamente academicista, con disciplinas fragmentadas y montón de contenido, en la era del contenido estamos equivocados, porque la maestra en 2 horas y media no puede desarrollar todos esos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que viene a comportarse la tarea en la casa? Del contenido que desarrollé, siempre bajo el perfil del currículum academicista. Porque ese no es el currículum de estos países desarrollados. No, eso ya es viejo, tiene 200 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por lo menos en la tarea de la casa, el contenido que desarrolló la maestra, consolidamos y determinamos fundamentalmente un aspecto, la autonomía del alumno en el aprendizaje, porque esa es una habilidad crucial en el mundo que vivimos. ¿Qué es autonomía? Poder entender lo que yo aprendí, poder tener ese espíritu crítico y crear nuevamente, porque para el espíritu creativo necesito tener el crítico. Y para cerrar, la tecnología es un medio, siempre va a ser un medio. Si yo quiero tener procesos disruptivos y reducir la brecha que Paraguay tiene, nosotros tenemos en este momento niños de 3 y 4 años leyendo, comprendiendo lo que leen con realidad mixta. ¿Qué significa realidad mixta? Realidad mixta.
Es una tecnología que tiene un contenido que también está en la nube, en donde en la sala de clase emergen las letras y escuchan para la conciencia fonética y toman las letras. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la tecnología que estos países desarrollados siguen aumentando incluso su incorporación. No un teléfono y mucho menos una PC que no tenga ninguna interfase de aprendizaje. Rocío, Sí. sin lugar a dudas, una de las cuestiones que en estos últimos tiempos se exige mucho a los padres es el involucramiento en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y prácticamente toda la responsabilidad recae en la escuela, ¿verdad? Por eso una federación como FEDAPAR, la posición que pudiera tener respecto de estos temas que se plantean como debate, digamos, es muy importante. Desde ese punto de vista, si bien señalaste digamos, como modelo tantas horas en la escuela, obviamente lo que habías dicho en tu primera intervención tiene que ver con la doble escolaridad, pero es un porcentaje ínfimo de la población estudiantil que, digamos, accede a una modalidad de ese tipo. Pero ¿cuál es la posición de FEDAPAR respecto de todo el sistema? Porque también ustedes tienen a padres de escuelas públicas, no solamente las privadas. ¿Ya hay una posición en relación con la prohibición del uso de celulares y la prohibición de la tarea escolar en la casa? Sí, como te dije, nosotros siempre analizamos el contexto, incorporamos, por supuesto, todos los conocimientos que puedan respaldar, que ya estuvieron exponiendo aquí ampliamente nuestros compañeros. Y en función a eso, sabemos que el uso en sí o de la manera que se le da como tal a los dispositivos celulares en los colegios, no tiene una razón propia ni sustentada, ¿verdad? Más allá de una posibilidad de comunicarse con los padres, ¿verdad? En función a coordinar ciertas actividades del día, como la búsqueda, ¿verdad? O alguna situación extra que se pueda haber generado en el día. Pero todo eso tiene forma de abordar, o sea, no es necesario que el niño tenga su dispositivo ahí en la mano o en el recreo para poder generar eso, o sea, existen mecanismos. Lo otro es que sí, en una de las, justamente de las entrevistas que tuvo Gaspari, se estaba abordando un proyecto de ley y se abordaba desde la parte de la educación y yo digo, ¿qué proyecto de ley? Si para que esto se implemente en el sector educativo solamente se requiere de una resolución del ministerio. O sea, es un interés político y de la cartera que tiene que haber, no se necesita un proyecto de ley que prohíba este tipo de cosas. Bueno, eso con respecto a la parte de la prohibición. ¿Y respecto a la tarea escolar? Y respecto a la tarea escolar es que estamos convencidos de que en estas condiciones no es recomendable o no son las mejores condiciones para abandonar o para dejar de lado una actividad que cumple dentro de todo una función. Eso sería básicamente, pero sí seguir repuntando un poco el tema de que es necesario organizar la casa, ¿verdad? Nosotros, lo último fue el Plan Nacional de Transformación Educativa, que fue un fracaso que ni siquiera se pudo llevar adelante porque obedecía a un interés de incorporar en el sistema educativo, ¿verdad?, políticas que no tienen nada que ver con nuestro país, sino que vienen desde afuera. Esa era la realidad de este Plan Nacional de Transformación Educativa, que los padres nos opusimos, ¿verdad?, y se quedó ahí. Eso no se aprobó. Pero con este ministro que desde un principio la FEDAPAR señaló que tiene serios conflictos de intereses, tenemos que recordar que él fue uno de los artífices técnicos del Plan de Transformación Educativa y bajo ese contexto, ¿cuál sería su línea estando él a la cabeza? Sí. Uno no puede tener un perfil hoy y mañana otro perfil. Uno tiene una forma de pensar y si él diseñó la parte técnica del Plan Nacional de Transformación Educativa con todo lo que los padres no queremos para nuestros hijos, entonces, y él viene a estar en la cabeza. Ese fue nuestro planteo que le hicimos a Santiago Peña justamente, ¿verdad? Sí, sobre ese punto, sí. Rocío, si me permitís vos, digamos la audiencia y los demás invitados,
Bueno, ese es un tema que aquí en Visión País nosotros hemos asumido posiciones, obviamente, basadas en la ciencia siempre. Sí. Porque cuando hablamos de educación no podemos hablar desde el gabinete, no podemos hablar desde percepciones y tenemos que ser suficientemente responsables. Nosotros hemos acompañado el proceso del Plan Nacional de Transformación Educativa. Primero porque nos parece que hay criterios de carácter científico y los cuestionamientos que se hicieron no tuvieron asideros científicos, sino prejuicios, ¿verdad? Y prejuicios que, insisto, no tenían una razón convincente y suficiente. Pero es un tema que discutir en otro momento, porque en vez de que la educación nos aglutine, ¿verdad? En estos últimos tiempos en Paraguay nos divide. Y nos divide por ciertos prejuicios, porque para mirar la educación, varios grupos de la sociedad, entre comillas, civil, que invocaron distintas organizaciones, pero que en una investigación periodística se demostró que finalmente una persona figuraba en 5 o 10 organizaciones con una visión sesgada, porque la visión sesgada es querer interpretar el sistema público educativo, en particular desde un credo religioso. Eso es realmente muy arriesgado. Pero es un tema que vamos a discutir en otro momento. Dicho esto, Valentina, la cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación implementadas en la, digamos, en la educación, y también agregando a esto la cuestión de la tarea, digamos, de la tarea escolar, como conocedora del sistema educativo, ¿cómo ves los proyectos que se han implementado de TIC? ¿Cómo ves esta propuesta del ministro de Educación en relación con la prohibición de la tarea escolar? Yo quisiera hacer un llamado especial por una parte a los docentes. Yo quisiera que los docentes reflexionaran sobre lo que están haciendo en aula y lo que quieren lograr con los chicos. Ahí yo creo que tanto la tecnología como la tarea son herramientas. Y entonces, ¿cómo las utilizamos y cómo las aprovechamos? Yo creo que la herramienta se utiliza en función de un objetivo. Y el docente tiene que tener un objetivo claro con su estudiante. Entonces, si yo mando una tarea, la tarea tiene que tener una finalidad, un objetivo para la cual la envío. Y tiene que ser realmente significativa, no una tarea por rellenar el tiempo o por cumplir. Y el tema de las tecnologías es exactamente igual. ¿Para qué voy a usar la tecnología? ¿Para qué voy a traer un celular al aula? ¿Solo para que el estudiante googlee y busque una información? No tiene mucho sentido. Y a los padres, yo diría que invito muy especialmente a los padres a reflexionar. ¿Qué hace mi hijo fuera del colegio? ¿Qué hace? ¿En qué invierte esas horas? La importancia de eliminar la tarea estaría si esas horas él dedica a formarse de forma integral, a hacer deporte, a hacer cultura, a desarrollar otras habilidades. Ahí tendría mucho sentido eliminar la tarea. Pero si mi hijo va a salir de la escuela y en vez de hacer tarea va a llegar a pegarse a la tablet, a ver videos, vamos a tener niños adictos. Y es un problema grave en este momento. Entonces, yo pienso que no tenemos que satanizar ni la tecnología ni la tarea, sino redimensionar las cosas y ponernos desde la posición de lo que queremos lograr. Yo creo que ese sería el objetivo fundamental. No cabe la menor duda. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de, hemos diagnosticado, vamos a hablar de las soluciones. ¿Qué plantean los invitados como solución alternativa a estas propuestas que provinieron del propio Ministerio de Educación y Ciencias? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Miranda y Lali, que demuestran que están mejor que vos. Así se llama esta nueva colaboración. Es una mezcla de energía, de ritmo y también del carisma que caracteriza a los integrantes de esta colaboración. Estoy aquí. Está basado en las memorias más vendidas de Marcelo Rubens Paiva y hasta el momento ha recibido ya excelentes repercusiones. Tiene muchas candidaturas a los Oscar, entre ellas a la de mejor película. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Soluciones alternativas al tema de la prohibición de uso de celulares a los estudiantes menores de 12 años y la prohibición también a la tarea escolar en la casa. ¿Qué propondrías, Miguel Ángel, en vez del uso de los celulares en las escuelas? Lo que pasa, amigo mío, es que la respuesta es más compleja que una receta, porque esto es como que alguien te diga, si pones una copa sobre la mesa y queda la marca del agua, ¿cómo sacas la marca? La respuesta correcta sería pongo un posavasos, es decir, tiene que estar antes. A la par de esta decisión, que insisto, deberíamos mirar el modelo danés de prohibir el celular no solamente en la escuela, sino que los chicos no tengan acceso a algo que les está haciendo daño, ni en actividades postcurriculares, reforzar el entendimiento de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y pediatras en lo que significa la cibernética y la sobreexposición a redes, porque tenemos un tendal de niños diagnosticados con TDAH y nadie está mirando su vida digital. Entonces el niño está siendo expuesto a una serie de humillaciones y abusos durante un mes, 2 meses en la vida digital, presenta físicamente los mismos problemas o síntomas que pudiera tener un trastorno por déficit de atención y lo diagnostican con eso. Tenemos así miles de niños en este país. Entonces, herramientas alternativas, robótica, programación, un libro de lectura electrónico una vez que la lectoescritura esté afianzada. Y tenemos en Paraguay gente maravillosa que ha producido contenido con el cual se puede tomar el gusto a la lectura, como por ejemplo Robin Hood y la historieta. Entonces, hoy en día las herramientas de inteligencia artificial están poniendo sobre la mesa que el docente de tiza y pizarrón se está terminando. Hay que empezar a ver cómo y cuándo y de qué manera recuperamos a los chicos de la pandemia y empezamos a cambiar ese docente y el contenido y la calidad educativa. En ese contexto, justamente, Sofía, entonces, ¿qué proponemos para la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a través de sus distintos dispositivos para el sistema educativo? Bueno, Paraguay viene invirtiendo fundamentalmente desde hace 20 años miles y miles y miles de millones de dólares y hemos visto en la pandemia que eso no existía. ¿Qué es lo que digo? ¿En qué invertía? En infraestructura digital. Nosotros necesitamos de trabajar esa ingeniería de la educación. A mí no me gusta porque me chilla mucho el oído cuando digo la educación digital. Yo digo la oportunidad que nos ofrecen las herramientas para la formación en cualquier nivel. Por eso que trabajamos con niñitos de 3 años que hacen con realidad aumentada su proceso de prealfabetización, por ejemplo. Trabajamos con alumnos del nivel terciario, donde determinamos cuando entra en su primer año su nivel de su alfabetización académica. ¿Qué quiere decir eso? Determinamos cuántas palabras conoce el alumno que entra a medicina. ¿Y por qué es importante determinar su cantidad de palabras? Porque ese es un problema, porque yo hoy día tengo un chat generativo que me puede dar 1.000.000 de palabras, pero eso no significa que sea verdad, es verosímil. Entonces yo tengo que tener una criticidad que me formó en el colegio y para eso es importante la tecnología, porque me acerca. Rocío, quería hacer un descargo en relación con lo que había dicho en el bloque anterior. Sí, quería comentarte un poco que la FEDAPAR es una organización que tiene 29 años de vida en el país, que viene interviniendo de manera positiva en la educación. Y bueno, nosotros no obedecemos a ningún tipo de credo, y sí participamos activamente del proceso, del plan de transformación educativa y bueno, nada más que no concuerdo con tu opinión, lo cual es muy válida, ¿verdad? Cada uno tiene su arista, pero finalmente los padres somos los que tenemos el deber, el derecho y la obligación irrenunciables de velar por la educación de nuestros hijos y el resultado de lo que pueda salir de eso, finalmente las consecuencias las pagamos los padres. No existe un gobierno ni un sistema
ni un país que haya asumido los resultados y la responsabilidad de tener un sistema fallido, ¿verdad? Entonces, en función a eso era mi descargo. Ahora sí, aguardamos la invitación porque queremos darle también nuestra perspectiva desde la FEDAPAR, ¿verdad? De todo lo que significó el Plan Nacional de Transformación Educativa, y dentro de eso sí necesitamos un norte, necesitamos la respuesta a la pregunta de qué planteamos, ¿verdad? Como posible solución. Si no tenemos un norte, no podemos dar solución. Entonces, nada más eso. Sí, quiero aclarar porque creo que hay algunas cuestiones que planteaste, Rocío, y es importante aclarar. La educación es responsabilidad del Estado. Por eso no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de voluntad de los padres de querer enviar o no a sus hijos a la escuela. El Estado tiene la responsabilidad de la escolarización, ¿verdad? Es un derecho del niño, de la niña y del adolescente la escolarización establecida en la Constitución Nacional, ¿verdad? O sea, no es, eso entonces no es una cuestión menor. Es responsabilidad digamos, del Estado, ¿sí? El diseño de la política educativa y de la política curricular. Está obligado el Estado, obviamente, a consultar y a socializar, ¿verdad? Porque el modelo de democracia es el de la participativa, dice la Constitución Nacional. Entonces, la gestión también pública debe ser participativa, ¿no? O sea, consulta, pero es responsabilidad, obviamente, del Estado. El problema está cuando el Estado, ¿verdad?, le da participación a los padres para que definan la política educativa. Ahí sí, este es un craso error que ha cometido el Estado paraguayo y que ha cometido el Ministerio de Educación. Y particularmente cuando un pastor de una iglesia está sentado en la mesa donde se define la política educativa. Esto es lo que hay que reorientar en este país. Me queda 1 minuto y medio, Valentina. ¿Qué propondrías para mejorar la educación paraguaya? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, una revisión curricular. Eso es esencial. Es decir, nosotros tenemos que poder abarcar realmente los conocimientos válidos y significativos que necesita el niño para su desarrollo. Apartando esto, yo creo que también es el criterio de docentes y de padres en el uso de las distintas herramientas que tenemos. Las tareas, la tecnología, etcétera, etcétera, los libros, son herramientas. ¿Cómo las usamos? ¿Cómo las aprovechamos? ¿Cómo convertimos el aprendizaje en algo significativo para el niño, que de verdad le sea útil, que lo pueda aplicar, que sea constructivo? Y todo lo que es el trabajo a partir de proyectos, por ejemplo, que integras distintas materias, que realmente generas digamos, un proceso constructivo en el pensamiento del niño, que aprende además a trabajar en equipo, que aprende a trabajar e interconectar contenidos. Creo que es una herramienta sumamente útil y que podemos aprovechar y que puede de alguna manera suplir o utilizar estas otras herramientas para un beneficio mayor. Muchísimas gracias a mis invitados, a Miguel Ángel, a Sofía, a Rocío y a Valentina, por colaborar con nosotros hoy en el análisis. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Y en otros lugares vi que el envío que hacen de carne, tanto de pollo como carne vacuna, no es suficiente. Claro, es escaso, no alcanza para la cantidad de estudiantes. 5 horas frente, ojo, 2 paquetes nomás van, no, con eso, de la yapota. Incluso plantean que ayer el tema de no llevar tareas a casa fue un distractor. Para que no se hablen de estas otras que cosas. Eran infraestructura, hambre cero y kits escolares. Más allá de la rentabilidad financiera de esa inversión, que es 100% segura, hay una finalidad social en cuanto a la caja de préstamos para jubilados. Y no queremos perder esa ventaja. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Prohibición del uso de celulares a estudiantes y la tarea escolar en la casa ha sido el tema de análisis. Nuestros invitados fueron muy claros en su apreciación y en sus argumentos. No se puede permitir el uso de celulares a estudiantes menores de 12 años y sobre todo el smartphone, porque ha sido diseñado y pensado para los adultos. Por tanto, las consecuencias que puede traer el uso por parte de los niños y niñas menores de 12 años puede generar serios inconvenientes en su proceso de desarrollo integral. Respecto de la prohibición de la tarea escolar en la casa, el Ministerio de Educación tendría que detenerse en su propuesta, analizar profundamente, porque la tarea escolar, en definitiva, termina consolidando el aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo es un medio que permite que los padres acompañen el proceso de aprendizaje de sus hijos. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.